Nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, y a un fan de Cookie Ranking Don qué pasó el 10 y 11 de marzo. Ese es el final. Tremendo mie. Hola, muy buenas a todos, aquí Sharon Rainey nuevamente luego de recuperarse del final de Cookie Ranking Don con un nuevo video. Esta vez quería concentrarme en el final oficial que hemos tenido con respecto a Cookie Ranking Don. Ya más adelante es probable que siga hablando del juego, ya que parece que los planes para este seguirán por muchos años más. Así que no me moriré de hambre. Esta vez quería traerles una vista más objetiva respecto al final, ya que he visto que ha habido muchas opiniones divididas respecto a este, y un poco de locura y caos en el medio por parte de la misma comunidad. Con este video mi propósito es intentar tener una razón objetiva sobre este, ver qué cosas fallaron, y lo más importante, ¿realmente el final fue tan malo? Intentar explicar todo, punto por punto, intentando desglosar para que estemos en sintonía respecto a este tema. Sin más espera, adelante ese intro. Sugare Swan Cookie es una galleta legendaria originaria de Cookie Random Break. Su llegada al juego fue de verdad una sorpresa que nadie esperaba. Literalmente nadie esperaba que fuera incluida hasta ahora. Si bien la hemos visto corrompida e incluso interactuar con nuestros protagonistas, habían que pasar más de 4 años para que finalmente fuera un personaje jugable en Kingdom. Esto suena bien, ¿verdad? Pues, la polémica se desataría al saber que ella no tendría su propia pantalla de carga. ¿Por qué esto es importante? Cada galleta legendaria que es añadida al juego tiene su propia actualización aparte, o en caso contrario tiene participación en la pantalla de carga. El tema fue que Sugare Swan directamente no tuvo una aparición propia en solitario, a lo mucho la vemos en la nueva pantalla de carga sin Dark Enchantress, pero muy en pequeño acompañadas de las demás galletas del juego. A excepción de los antagonistas y villanos como Dark Enchantress, sus secuaces, o las bestias. Es un detalle curioso de la nueva pantalla de carga. Pero esto solo hizo que la gente igualmente se enojara, ya que se supone que ella, al ser una legendaria, debería contar con su propia pantalla de carga. Me parece un poco absurdo enojarse por esto, entiendo el porqué, pero tampoco es como Sugare Swan hubiera hecho mucho. Realmente su participación contra Dark Enchantress se resume a ser un Deus Ex Machina, un recurso narrativo donde una fuerza o personaje inesperado resuelve una situación que es difícil o complicada de la manera más fácil o sencilla sin previo aviso, y ese es el mismo trato que le dieron a Sugare Swan. Hola pibes, soy Sugar Swan Cookie. Miren chicos, llegó Sugar Swan Cookie. Como soy tan buena les revivo a sus amigos y al perro ese que se murió. Sugar Swan, ¿nos ayudas con Dark Enchantress? Claro pibe, mira lo que hago. Wow, eres genial. Oye, ¿Sí? ¿solo sabes hacer eso? No, también me vuelvo Para muchos, incluyéndome, fue bastante decepcionante su participación, ya que casi no hizo nada y quedó delegada a ser más un personaje de fondo que ser un personaje que de verdad fuera importante como se supone que ella debería ser. Su personaje es literalmente la personificación de la creación de la vida, a ella se le adjudica de crear el mundo y la vida en sí dentro de Cookie Run. Y que su papel durante el capítulo 15 de Beast Beast sea ser secundario realmente te deja insatisfecho y te hace pensar sobre la escritura de Deep Sisters, ya que bien que pudieron aprovecharla o hacer más con ella, pero no lo hicieron. Lo único que más ha resaltado es que al menos en esta nueva actualización tenemos su banner, misiones para tirar en su gacha, un juego de memoria y otro modo que la verdad no le entendí bien de qué iba porque me dieron la recompensa enseguida, pero iba con que tenías que jugarte el modo historia completo. Pues de que tuvo trato como otra legendaria respecto al gacha y otros aspectos lo tuvo, pero sigue sin ser justo para ella. Y ya, realmente no ha habido más, así que pasamos al otro tema. Vamos a ir reglosando esto de a poco. El problema no es que Shadowmilk se haya vuelto el villano principal ahora, sino que, la forma en lo que manejaron esto. Dejar que las otras bestias mueran para que él siga siendo relevante, dejándonos en claro desde este final que ya no tendremos más contenido de las demás bestias, sino de únicamente Shadowmilk.
Lo cual es una pena porque realmente pudieron explorar muy bien a las demás bestias, quizás hablar más sobre Eternal Sugar y Burning Spice, profundizar más en ellos en lo que terminamos viendo dentro del juego. Se siente bastante injusto la escritura que le han dado a ambos y que el fandom realmente no los termine por entender. Olvídenlo, dijeron que iban a seguir contando sobre las bestias en un futuro. Pero se sigue sintiendo injusto cuando todavía vemos el favoritismo que le tiene Deep Sisters a su querida gallina de los huevos de oro para no soltarlo. Yes, Shadowmilk Cookie. Dark Enchantress and you, fell beasts, were nothing but a dark stain. Sinceramente lo que más molesta es la actitud de idiota que toma Shadowmilk y el hecho de que se vuelve insoportable. Todos sabemos que es la vaca lechera de Deep Sisters, pero es bastante pésimo el cómo terminaron destrozando el personaje por más que intentaron mantenerlo con vida. Destrozar en el sentido de que ahora su motivación se basa en querer destrozar cada línea temporal porque se siente traicionado y ahora tiene el poder para hacerlo. No es como que si las demás bestias, como él, básicamente orillaron a Silent Salt a corromperse en primer lugar. Sinceramente siento que esto se hubiera tratado de mejor manera si Silent Salt también dejara hablar a las demás y darles a entender por qué lo obligaron a tirarles un hechizo que básicamente les prohibía hablar o siquiera moverse. Lo cual, si bien se entiende que es porque todavía les tiene resentimiento, los demás no entendía por qué Silent estaba haciendo así con ellos. Es de esas cosas que te enojan por no saber desarrollarlo mejor, como no sé, Silent Salt explicando por qué estaba haciendo lo que hacía. Aunque él también estuvo bastante flojo en el final, y no me hagan hablar de que también por momentos actúa como idiota, y que él solito también se provocó su propia muerte. ¿Cómo es eso de intentar sellar a Dark Enchantress? Eso funciona solo con las galletas, no con una bruja que les duplica en tamaño. Es bastante molesto cómo actuaron la mayoría de galletas, en plan, ninguna juntaba 2 neuronas para enfrentarse a Dark Enchantress. No sé cómo a nadie más allá de Whitelily se le ocurrió atacar directo al corazón, que estaba expuesto. Cualquiera, incluso Golden Che, se le pudo tirar una lanza en ese lugar y tal vez detenerla. ¿Y cómo es eso de que todos atacaron al frente? Yo sé que es la primera vez que ven una bruja, pero en serio a nadie se le ocurrió atacarla por detrás. No sé, solo digo, en vez de ir todos en putis hacia adelante, vayan atrás y no sé, la tiran y la atacan. No sé, Wilberry le pudo meter unas buenas piñas, siendo que es de las galletas que más resistieron contra ella. También en este capítulo dejaron de cosas de lado que se nos habían planteado antes, para al final no ser nada, nos planteando lo de la resonancia de las Soulhams. Que tantos las ancestrales y bestias podían sentir lo mismo a través de esta, para que al final realmente nos sirviera, porque no se entiende a dónde querían llegar con el hecho de que Pure Vanilla podría entender a Shadowmilk a través de esta y viceversa. Será de esas cosas de las que no tendremos respuesta por el momento. También se entiende cómo Shadowmilk supo de las líneas temporales, siendo que no fue hasta que tuvo todo el poder que lo mencionó. Nunca se nos dijo cómo podría él saberlo, no se supone que lo sepa, y no sirve de mucho la excusa que él poseía todo el conocimiento, porque si fuera así tanto Whitelily como Dark Enchantress debían haberlo sabido de antemano. Literalmente salió de la nada y solo fue una excusa para meter ahora sí a Time Keeper y resolver de alguna forma este desastre. Esto es un tema denso, pero iremos por partes. En el final del capítulo 15, Beyond the Horizon, Whitelily decide sacrificarse para detener a Dark Enchantress. Si Dark Enchantress muere, ella también lo hace. El acto de sacrificarse se convierte en una consecuencia inevitable para detener a Dark Enchantress. Whitelily toma esta decisión para detenerla, aún sabiendo si esto significa que eventualmente morirá, pero lo hace por el bien de todos. Con esto claro, podrían decir que su sacrificio fue altruista, o verse como una forma de ella misma tomar responsabilidad por las acciones de Dark Enchantress y asimismo rechaza su otra mitad. En todo caso, el sacrificio podría verse como el final de su arco de personaje, verlo como parte de su redención por sus acciones pasadas, el tomar conciencia de sus responsabilidades y el intentar arreglar todo. Entonces, ¿es un suicidio? Aparentemente parte del fandom angloparlante decidió tomar su sacrificio como un suicidio, lo cual es incoherente y muy forzado. Bajo esto, algunas personas interpretaron su sacrificio como un mensaje que inducía a las personas a cometer suicidio.
que podría afectar a personas vulnerables a cometerlo, y me veo en la obligación de hacer una diferencia entre suicidio y sacrificio. El suicidio por mano propia, siempre el objetivo es la muerte, sea por la razón que sea, ya sea por algún tipo de desesperación, angustia o la única solución a un problema que orilla a la persona a ver el suicidio como única salida. Mientras que el sacrificio es el costo asumido de la muerte por otro objetivo. En este caso White Lily se sacrifica al matar a Dark Enchantress para salvar a las demás galletas y darle la libertad de vivir sin su amenaza. El tema está cuando algunas personas decidieron pensar que el suicidio era el mensaje final por este mismo sacrificio. Lo cual es una lectura muy equivocada. Pues resumir el sacrificio de White Lily en un suicidio autoinducido borra por completo el contexto moral y emocional del personaje y generar una alarma moral exagerada entre las personas. No gente, el sacrificio de White Lily no te incita a suicidarte, es más, cualquier medio que presente la muerte de un personaje mediante suicidio no te incita a hacerlo, y no debería influir en uno mismo. Y si lo hace, te recomiendo abiertamente a buscar ayuda profesional, siempre puedes encontrar ayuda en amigos, familiares, o cercanos. Siempre puedes llamar a las líneas de anti-suicidio o conectar con otras comunidades en línea para ayudarte a sobrepasar la situación. El sacrificio de White Lily no es una escapatoria a su dolor, la muerte no es la solución a su vida, al contrario lo hace por un objetivo en concreto como ya expliqué. Ella sabía el costo de sacrificarse, pero era algo inevitable, debía hacerlo para detener a su contraparte. Que se tome como suicidio reduce toda la narrativa a una etiqueta simplista. For giving me the courage to seek forgiveness. Those precious moments were my guiding light. Lo único que veo acá es un final prematuro al desarrollo de personaje de White Lily. Porque si hay algo que me molesta es el cómo desarrollaron, siento que dejaron de lado la oportunidad de ella enfrentándose a realmente sus consecuencias en vida, en vez de hacerlo en muerte. Siento que realmente tendría oportunidad de redimirse de mejor forma estando viva que muerta. Quizás incluso una posible reconciliación con la galleta que más dañaron sus acciones. Su arco de aceptar sus errores e integrar su pasado, a reconocer de cierta forma a Dark Enchantress como otra mitad de ella, daba la oportunidad de dar un mensaje de vivir con lo que has hecho, solo para que su sacrificio termine contando el mensaje de morir para solucionar todo. Me hubiera gustado un mejor desarrollo, uno donde White Lily se enfrenta en vida a las consecuencias de Dark Enchantress en vez de solo dar una carta y una caja Golden Chase, incluso si ella estaba dispuesta a perdonarla por las acciones de su contraparte malvada. Lo mismo con Silent Salt. Siento que igual tuvo un final para su arco muy prematuro a su desarrollo. Si bien se nos plantearon muchas cosas sobre él, nos cuentan su conflicto moral con las bestias, hacer estos responsables en parte de su corrupción. A pesar de ser un personaje con un conflicto moral complejo, realmente tenía chance de redimirse. Quizás sus acciones o forma de actuar no siempre sean las correctas, pero aún conservaba su moral y todavía estaba en contra de las bestias después de tanto tiempo. En vez de darnos un mejor desarrollo, parece que lo mejor era simplemente terminar su arco en una autoaniquilación, y es algo frustrante, no les voy a mentir. Muchos también querían un posible arco de redención para las bestias, porque sí, había oportunidad de darles esa chance, incluso dentro de la guerra. Pero Death Sister le tiene miedo al éxito y decidió que incluso en estos momentos las bestias y Ancien siguieran peleando. Que sí, eras la confrontación final, pero la verdad no llegó a durar demasiado. Y al final terminamos más con la confrontación entre las mismas bestias, que igual terminó porque todos murieran a excepción de Shadowmilk. Y bueno, no hablemos del elefante en la habitación, hace que el sacrificio del Deathfire incluso fuera en vano. Hablamos de la galleta que sacrificó su propia vida, e incluso sacrificó el futuro de su reino con tal de revivir a White Lily, darle el poder del guardián junto con el trono a ella, convirtiéndola en la nueva guardiana del sello y reina de las hadas, para que al final ni haya cumplido su rol, ni siquiera llegó a ejercerlo, dejó a las hadas solas, sin un gobernante, sin un futuro claro para estas mismas, e incluso la historia deja de lado esto y no nos muestran el verdadero impacto real de esto. No me quiero imaginar lo devastador que esto tiene que ser para Sugar Flia Kochi. Irte del reino por haber decidido quedarte en el jardín de Eternal Sugar, solo para cuando quieras volver al reino de las hadas, te encuentres con la devastadora noticia de que tu rey ha fallecido y que ahora estás en medio de una guerra en la cual tu reina también ha muerto. Reina de la que ni siquiera tuviste chance de conocer porque se fue antes de que tú siquiera saber quién era. Bastante trágico si me lo preguntan. White Lily no merecía este final, no porque sea el personaje favorito de algunos, sino porque era de los pocos personajes junto con Silent Salt que más merecían vivir luego del final. Se siente agridulce que nos plantearan que White Lily realmente quería hacer las cosas bien esta vez, remediar y reconocer sus errores del pasado, solo para que muriera.
mientras que Silent-Sal, pese a mostrar querer cambiar por más, tener una dirección que tiraba a una posible redención, solo para que él también se quitara la vida al destrozar su Soul Gem en un intento de que Shadow Milk no absorbiera su poder y teniendo casi que el mismo final que White Lily. Después de reflexionarlo, considero que el final es malo, no porque esperaba una resolución más satisfactoria, solo se siente que flaquea mucho por momentos en cuanto a escritura, hay cosas en las que se sienten incompletas o que realmente no terminaron de pulir. Pues sí hay momentos que te terminan tocando emocionalmente, pero hay otras cosas que te terminan arruinando el ritmo de la trama. También sirve mucho que el final se vea opacado también por las acusaciones del uso de ChatGPT para la escritura, lo cual para muchos explica por qué tantas inconsistencias. Si bien sabemos que Deep Sisters no es ajena al uso de la IA, al usarla también en los doblajes a otros idiomas, en especial en la traducción al español, donde se nota más al haber tantos fallos gramaticales, que literalmente te hacen cuestionar si siquiera le quieren meter empeño a la traducción. Esto solo terminó por arruinar el final y hacer que muchos quisieran abandonar el juego, e incluso revender su merch. Ni el sistema de afectos salvó al juego de decaer. Ahora si a ti te gustó el final, no tiene nada de malo. Para gustos colores como dicen algunos, realmente me gustaría saber tus razones por las que te gustó. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Y si no te gustó, también te invito a comentar tus razones más allá de las mencionadas en este video. En Twitter los fans se volvieron locos, muchos decepcionados y dentro del caos algo terminó devastando a toda la comunidad entera. Y sí, me voy a tomar un momento para hablar de este tema con la seriedad que merece. Pocos días después de que el final saliera, específicamente el 15 de marzo de este año, un tweet con bastante mal gusto, si me lo preguntan decía lo siguiente: el capítulo 15 fue tan malo que mató a mi primo con varios emojis. A primera vista parece un comentario de mal gusto para anunciar el fallecimiento de un familiar, comparándolo con lo desastroso que fue el final, o quizás un comentario en sátira y humor. Podría haberse quedado así, pero varias personas se lo tomaron en serio. Se pensó que el mensaje final había afectado a alguien al grado de cometer suicidio. Mencionaron que fue un menor quien había cometido tal acto, relacionándolo con el mensaje del final del sacrificio, que como dije anteriormente se confundió con un mensaje pro suicidio. Pero esto no se quedó en eso. Varias personas quisieron culpar a Deep Sisters por la muerte del menor, argumentando que la desarrolladora tenía la culpa de su muerte. Quisieron usar la muerte de alguien ajeno para incluso intentar boicotear a la empresa e intentar arruinar su imagen. Lo cual desde el punto que lo veas, está horrible. Primero que nada, la empresa no tiene la culpa, ni es responsable de la muerte de esta persona, no porque quiera defender a la empresa multimillonaria, sino porque directamente no es su culpa que alguien haya tomado esa decisión en primer lugar, a partir de malinterpretar el mensaje del final. Segundo, usar la muerte de alguien como argumento para tirarle mierda a Deep Sisters ya es de mal gusto y directamente le estás faltando el respeto a la persona fallecida. Y tercero, la muerte del menor no debería atribuirse únicamente al mensaje del final. Podría haber estado lidiando con problemas desde antes. Algo malo pudo haber empujado a considerar el suicidio como solución. Y en todo caso la responsabilidad cae en sus padres. Sé que para este punto el vídeo ha quedado medio agridulce, pero que sepan que por esto acontecido es por lo que siempre se mantiene la línea de que la fricción, especialmente en los videojuegos, termina por influenciar a sus consumidores, y según provocando que estos terminen duplicando las acciones en entornos de simulación. Tú sabes el típico de que si tú juegas GTA 5 y disparas a los civiles y robas autos, vas a hacer lo mismo en la realidad. Y no, que un personaje ficticio haga actos viles no significa que tú debas replicarlo. Recuerdas, tú eres más que ese personaje ficticio, y si tú realmente te encariñas con alguien en ficción, que siempre sea por las razones correctas. Ya sea para mejorar como persona, motivarte a seguir adelante o no rendirte. Personalmente me dolió la muerte de White Lily. Ella se había convertido en mi personaje favorito debido a su desarrollo tan humano. No es perfecta y no necesita serlo. La ha cagado muchas veces, pero dentro de sus errores aún mantiene su motivación para repararlos y hacerlo mejor para todos. Y eso es lo que debería importar realmente. Goodbye, White Lily Cookie. May you rest in peace, without fear
pain or regret. Soar far beyond the horizon you've longed to see. May your journey be forever free.